Con un reconocido periodista, escritor y guionista de vasta trayectoria en medios públicos como privados de nuestro país. Estamos hablando de Carlos Polimeni, a quien tengo el gusto de saludar. Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Gracias por recibirnos, Carlos. Bueno, en principio podríamos hablar de un montón de temas de actualidad, pero quiero consultarte cómo analizás la aprobación de la ley bases en el Senado y las consecuencias en lo inmediato que podrían llegar a tener para la realidad política, social y cultural argentina. En primera instancia se trata de la primera ley, aunque es un conjunto de leyes que logra que sea aprobada por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo con Javier Milei al frente. Y la verdad que el modo en que fue aprobada la ley, un desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, recordando aquella situación de Julio César Cleto Cobos en el llamado conflicto del campo, fue un procedimiento con una anomalía central en el medio, que es la verificación de que hay una senadora que votó a favor de la ley a cambio de un cargo público, embajadora en la UNESCO, despertando todas las sospechas del mundo sobre un asunto clave en la democracia, que es la transparencia en los votos y la representatividad de esos votos. Hay dos senadores de la actual oposición política que asumieron su cargo como peronistas que votaron en contra del propio peronismo y a favor del poder de la libertad avanza, que es muy menguado y muy escueto, dando la impresión también de que hay un tráfico que vulnera un principio de la democracia, que es que los votos son de la sociedad para ser representadas por representantes que luego, por motivos que desconocemos y que podrían no ser solo ideológicos o circunstanciales, terminan votando en contra de los intereses de sus propios votantes. ¿De quiénes son los votos? ¿De los senadores, de los votantes, de las provincias o del que esté dispuesto a pagar con mejores favores esos votos? Y entonces es una pregunta que nos llena de dudas sobre la legalidad del conjunto de leyes que se aprueban. El conjunto de leyes que se aprueban contiene una serie de elementos que hacen posible pensar en que la Argentina va a retroceder y no a avanzar en su soberanía. Un conjunto de estas leyes representan la entrega de la soberanía al mejor postor, que es parte del proyecto político que encarna el presidente Javier Milei. Javier Milei es un presidente que, según su propia definición en Estados Unidos, llegó al poder de carambola. Llegó al poder sin los votos, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores, ni los intendentes formando una masa crítica suficiente para sustentarlo. Entonces necesita cogobernar con los votos de un aliado circunstancial, que es la fuerza política que conduce hoy, o más o menos conduce Mauricio Macri, y comprar o atraer voluntades de la fuerza que sería su principal oposición. Como fuera que fuese, estamos viendo la distopía de cómo se trajinan voluntades para obtener votos que no son propios y al mismo tiempo cómo esos votos van a parar a un proyecto político que no nos va a ayudar o no parece haber ayudado a la sociedad argentina a mejorar en este último semestre, sino en base a todos los indicadores posibles hemos disminuido nuestra calidad de vida y hemos disminuido la calidad de la democracia. Si sumamos a ese punto, que es el punto de vista legislativo, el punto de vista represivo vinculado a la enorme cantidad de gente que protestó en las inmediaciones del Congreso y los resultados, con 16 personas que hace 5 días están presas, acusadas de ser prácticamente que enemigas del Estado y haber planificado un golpe de Estado, cuando la realidad demuestra que eran docentes y alumnos en pleno derecho a protestar, que eran personas que eventualmente pasaban por ahí, vendedores ambulantes que estaban en la zona, etcétera, nos vamos dando cuenta de que hay un gobierno que hace de la acusación del otro, de la mentira, de hecho es un gobierno que utiliza las mentiras en la comunicación estatal permanentemente, y de un clima de intolerancia hacia los que piensan distinto, parte de su fuerte. Carlos, te quiero consultar sobre el ascenso de Milei. Venía siendo un outsider, llegó siendo un outsider de la política, hasta hace unos pocos años era panelista de televisión y cantaba en un programa de la tarde-noche, y apareció, recién lo mencionabas, sin un respaldo
político, en el Congreso, en las provincias. ¿Esta aprobación de la ley bases representa una situación de empoderamiento para Milei? ¿Le da una mochila de oxígeno para que su gobierno de alguna forma busque llegar a alcanzar esas soluciones que mucha gente aún cree que van a llegar en algún momento? Bien, podríamos decir en ese caso que su gobierno no es tan su gobierno, sino que él es la figura que funciona como el mascarón de proa de un proyecto político mucho más amplio, y yo creo que acá, excediendo los límites de la geografía argentina, es un proyecto político hegemónico, con la derecha y la ultraderecha como cabezas de línea, como mascarones de proa, que se está dando en muchos lugares del mundo, a partir de un asunto que es bastante obvio y subrayable, que es la insatisfacción democrática o la insatisfacción que tienen muchos ciudadanos con la política tradicional. Milei hizo toda su carrera, bien decís, como un outsider, como un payaso mediático, como un panelista de televisión, auspiciado por empresas muy importantes que hoy son parte del poder de su propio gobierno. Y yo creo que debemos verlo a él como la representación más dramática de un asunto que nos resulta central, que es qué pasa cuando la política tradicional, y hablo del gobierno de Alberto Fernández, es tibia, no resuelve los problemas de su sociedad, promete más de lo que hace, dice cosas que no va a hacer y termina también traicionando un voto de confianza. Pero así como en el mundo hay una oleada de gobiernos de ultraderecha, con el de Ucrania, la posibilidad de que lo haya a la brevedad en Francia, como el de Italia, como amenaza desde hace tiempo Vox en España, bueno, como otros casos que se han dado, no significa que esto esté ocurriendo hoy en todo nuestro continente. Si pensamos en los 5 países más poderosos de Latinoamérica, veremos que los otros 4 están gobernados por fuerzas vinculables a la izquierda. Esas fuerzas son en México, con una elección flamante que le va a dar 12 años, la primera fuerza de izquierda que gana las elecciones con AMLO como presidente. Si es Brasil, vemos que es Lula en su tercer periodo como presidente después de haber estado preso. Si la cuarta es Colombia, vemos el gobierno de Gustavo Petro. Si la quinta es Venezuela, vemos el gobierno de Maduro en la continuidad del chavismo. Y otros países de nuestra región, como Chile, como Bolivia, como Perú, tienen gobiernos que están en las antípodas ideológicas de Milei. Entonces, en América Latina hay que ver también cómo este gobierno, el de la libertad que no avanza, lo que hace es traccionar otra vez, liderar un proceso por el cual poderes mucho más grandes, que son transnacionales y que son los que pregonan básicamente la libertad del mercado y van a venir a partir del RIGI a explotar sin pagar impuestos las riquezas del territorio argentino, logran llegar al gobierno en determinados países. La verdad es que Milei es el títere de un proyecto muchísimo más vasto y más grande que él mismo, que aúna intereses transnacionales que con otras fuerzas políticas en la Argentina no podrían ser parte de nuestra realidad, porque tendrían controles, porque no lograrían leyes que autorizaran cierta operatoria, y hoy, lamentablemente, y después de esta polémica ley que ya está judicializada y que podría incluso volver atrás si se comprobara que hay soborno a una senadora, por lo tanto su voto no sería ética ni legalmente válido, estamos dándole vueltas a una situación que de verdad tiene su complejidad. Para el gobierno ha sido un triunfo. Yo creo que es un triunfo pírrico, es un triunfo que le costó demasiado, entre otras cosas, que la honra del propio gobierno haya quedado manchada por la posibilidad de que haya conseguido sus intereses supremos sobornando senadores y senadoras. El cierre de algunos organismos, de algunas dependencias y la privatización de muchos otros, entre ellos los medios públicos, tal cual lo confirmó el vocero presidencial Adorni esta mañana, y incluso lo que fue el cierre de Telam. Te consulto en relación a esto, porque has participado en tu extensa trayectoria en diferentes medios públicos. ¿Cómo lo ves en este sentido? Sí, yo he trabajado con mucho orgullo en Radio Nacional durante muchos años, en la televisión pública durante muchos años, he trabajado en Telam también, conozco perfectamente esa trama, y representan nada más y nada menos que un atentado a la libertad de información del pueblo argentino. Digamos, para el que no esté al tanto del asunto. La comunicación es un derecho humano y solamente el Estado puede
garantizarle a la sociedad una comunicación que no esté vinculada a los intereses comerciales a las que está vinculada inherentemente, para eso existen los medios privados de comunicación. De todas maneras, las licencias de televisión y de radio son licencias al concretarse a través del aire, que es del país que maneja el Estado, que es de la sociedad. La emisión son concesiones. Los medios gráficos, en cambio, son simplemente unidades de negocios de sus propietarios. Entonces, que el Estado tenga una agencia de noticias propia, una radio propia, un canal de televisión propia, garantiza a los ciudadanos, más allá de quién gobierne, que hay una comunicación que está despejada y no está vinculada a los intereses comerciales de los propietarios, sino que el propietario es el Estado. El gobierno operó con una lógica de satanización de los medios públicos, como operó con esa misma lógica de satanización de sectores políticos que no les convienen, el kirchnerismo, la izquierda hoy, o de satanización, o sea, de considerar los enemigos a un montón de empresas que ya no son solamente los medios públicos de comunicación, sino empresas que son parte de la identidad nacional, como YPF, o Aerolíneas Argentinas, o el Correo Central, o el Banco Nación. Entonces, ojalá que la sociedad pueda comprender la dimensión de este ataque, que no responde a un interés nacional, sino a los intereses foráneos sobre esos elementos de nuestra Constitución como nación más o menos soberana. Si no estuviese Aerolíneas Argentinas, habría una compañía privada de intereses transnacionales operando en el cielo argentino. Si desapareciera YPF, el territorio sería de las empresas de combustible extranjeras que reportan sus fondos a sus propios países y a sus propios dueños. Y de no haber una comunicación estatal, toda la comunicación quedaría en poder de medios privados. He ahí un asunto recontra interesante, que son los medios privados, un complejo paralelo al complejo hegemónico mundial, aquellos que más fuertemente apostaron a Milei como presidente por el control que otras fuerzas políticas intentaron del espacio de la comunicación, y hoy muchos de sus voceros, los vemos en cámara, los escuchamos en radio, están asustadísimos con el gobierno de Milei, porque como en una idea famosa de la película fantasía de Disney, el aprendiz de brujo, una vez que empezó a intentar hacer su magia, no puede controlar su propia magia. Es decir, ni Milei puede controlar su propio temperamento, ni aquellos que lo votaron pueden controlar un gobierno de características muy particulares, que en algunos aspectos dice ser libertario, cuando en realidad es portador de un capitalismo en un estado salvaje, y en otros aspectos dice ser anarquista cuando trabaja para los enemigos del anarquismo, que son las grandes empresas con poder multi y transnacional. Carlos, te queremos agradecer muchísimo por este diálogo con nosotros, con Canal 20 Noticias en Villa María, provincia de Córdoba. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Un abrazo, Carlos Polimeni, reconocido